Muy buenas noches. Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al segundo bimestre. Vamos a dar inicio con la unidad 5, semana 9, con el derecho como objeto de investigación. Nos habla del derecho como objeto de investigación, que es una constante transformación y, como no, estarlo frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que se busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, donde responde a sus necesidades esta de convivencia pacífica y de reconocimiento a sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha ostentado diferentes interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo en el término jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. El derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia, la ciencia del derecho o la jurisprudencia. Cuando hablamos del derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas del derecho histórico y, por consiguiente, a un momento de la vida de la sociedad en un hecho social. Por lo tanto, entonces hablamos que el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso que determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos, discernibles en cualquier momento de la vida jurídica como un aspecto normativo, el derecho como normativa o como ordenamiento y su respectiva ciencia, y un aspecto táctico, que es el derecho como hecho en su efectividad social e histórica, y un aspecto axiológico y el derecho como valor de justicia. La tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de tres aspectos básicos. El primero habla del de que en cualquier momento que se manifieste un fenómeno jurídico siempre está subyacente en un hecho motivador. El hecho económico, geográfico y social, o puede ser cualquier otro aspecto. Un valor que le da significación a este hecho determinado, la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar ciertos objetivos y, finalmente, una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tres elementos como los factores hecho, valor y norma no existen separados unos de otros, sino que estas coexisten de una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico-cultural también, como en que la vida del derecho resulta la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que las integran. Un investigador que intente elaborar una tesis de grado de derecho puede metodológicamente acercarse a un tema o problema en cualquiera de las tres vertientes antes señaladas, como es la norma, hecho o valor. Es decir, que una investigación puede ser dogmática, puede ser teórica, empírica o sociológica, y axiológica, filosófica, jurídica. Dichas opciones se determinan a nivel de las hipótesis que se plantean en las mismas, que constituye la etapa esencial de toda investigación científica del derecho. Tenemos las fuentes del conocimiento. Las fuentes del conocimiento tenemos que es el conjunto de datos y actos que dan nacimiento a un orden normativo y que sirven para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. Las funciones del conocimiento son dos, que pueden ser directas o formales, o indirectas o materiales. La fuente formal o indirecta, que comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras, que son los modos y formas para los cuales se manifiestan y exteriorizan las normas jurídicas de un país. Son inmediatas, aquellas gestadas sin la intervención de un intermediario,
que persiga fines científicos en relación al derecho, donde se refieren a tres aspectos: en los hechos, las formas y los objetivos. Los hechos son constituidos por la conducta humana de tipo jurídico, las costumbres. La forma, la legislación en sentido genérico, códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, resoluciones, normas jurídicas, consuetudinarias, resoluciones jurídicas, la jurisprudencia, la terminología jurídica, el lenguaje jurídico, las, los formularios donde son los registros, fórmulas, minutas con contenido jurídico. Texto de actas y contratos de contenido jurídico, a diferencia que los objetos son las instituciones establecidas. El objeto que tiene relevancia jurídica, como puede ser los objetos agua, luz, aire, etc. Las fuentes materiales e indirectas, esta por su parte, las fuentes materiales son indirectas, que comprenden los factores de elementos que determinan el contenido de las normas, donde los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica, que están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma, y por tanto comprende las situaciones de orden jurídico, social, cultural, que no son referentes específicos, pero sí secundarios a las formas y la vida del derecho. Pueden ser mediáticas producidas por intermediarios, literatura, ciencias políticas, naturales, económica. También pueden ser recopiladas, repertorios, también analogías, y de fuentes normativas no jurídicas. Por su parte, las fuentes materiales inmediatas dan secundariamente la presencia de un agente intermediario relevante a tres aspectos, a diferencia de las formales o directas, que son los hechos, que es la conducta humana, la costumbre de tipo pre, proto y metajurídico. El prejurídico es el resultado de fenómenos de la naturaleza del hombre o del medio que influye el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo un descubrimiento que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. El proto jurídico, aquí lo jurídico que se encuentra implícito, aunque no claramente definido, por ejemplo, es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque el tiempo estas normas morales se deslindan también de las normas jurídicas. El metajurídico, esta vuelta va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando constituir y conseguir unas nuevas y mejoras normas. Formas. En cuanto a las formas, elaboraciones son intelectuales de tipo pre, proto y metajurídico, a diferencia que los hechos y las formas. El objeto de contenido pre, proto o metajurídico. La ley. La ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente hegemónica más importante de nuestro sistema jurídico. La ley, en la moderna teoría general del derecho, puede ser tomada en dos aspectos. Una formal, que se refiere a la que ha sido dictada por un poder legislativo, conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos, y otro material, que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el órgano legislativo. En este caso se lo colocan las normas emanadas por el Poder Ejecutivo, como decretos, leyes, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar muy en cuenta la jerarquía de las normas que se ajusta a nuestro país, como es la Constitución, los tratados, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias. Estas tomando su jerarquía, es decir, que ninguna norma inferior debe estar en contradicción con una superior. Una ordenanza no puede ser contraria a un decreto a una ley, o una ley a una constitución. La jurisprudencia. La jurisprudencia, desde la expedición de la Constitución del 2008, donde hubo muchos cambios, una de ellas, que es la acción de protección, donde tiene el mayor peso
aplicativo en esta norma, en nuestra Constitución, pues establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicar a los casos sometidos a su jurisdicción, en tal sentido que la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por el miembro de Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto de todos los casos jurídicos, sino solo cuando por mandato de la ley es considerada obligatoria a su aplicación para cualquier caso. La doctrina jurídica. Con este nombre se reconoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sintetizar sus preceptos como parte de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratadistas se la reconoce solamente con el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas, pues los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudar a identificar las que ya existen. Su influencia es persuasiva, deriva del valor intrínseco de los argumentos que cada jurista emplee y no de ninguna disposición legal. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores porque ayudan a los magistrados en la resolución de los casos y contribuyen a la preparación de nuevas leyes. La siguiente es la costumbre. Como anteriormente en las unidades anteriores hemos hablado de las lagunas jurídicas, donde el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o influencia de la ley, porque incurre en responsabilidad de degeneración de justicia, donde surge entonces la necesidad de llenar esa laguna. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especialmente relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico, como puede ser de llenarse por medio del procedimiento analógico, deben llenarse creando también libremente el derecho, acudiendo en primer lugar a la analogía, que puede colmar las lagunas de la ley de acuerdo, que deben acudirse de acuerdo a la analogía y aplicación de los principios o reglas generales del derecho. La realidad sociojurídica. Tenemos que nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre están acorde a nuestra sociedad. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes y potestades o facultades de que las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes y a su vez acciones que tienen para ejercer los propios derechos, de manera que es la conducta humana que vincula los hechos con las reglas del derecho, donde hay una estrecha relación entre la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues este nunca puede olvidar de que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social y el orden de la convivencia pacífica. El análisis de la realidad social y su influencia en las normas es que ya estas nacen a consecuencia de las necesidades y cambios sociales. Un ejemplo muy claro es el que sucedió en el año del 83, cuando se consideraba como delito el adulterio, por los cambios sociales y la conquista de la igualdad del derecho entre hombres y mujeres. Esta pasó a ser solamente una causal del divorcio, es decir, dejó de ser una figura penal y subsiste solamente una figura civil. Muchísimas gracias, espero que les sirva y una buena noche.